¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión estamos de vuelta con otro episodio más acerca de el amor y la justicia de Dios. Y en esta ocasión está con nosotros nuestro hermano Juan. Sí, ¿cómo ha estado, hermano? ¿Qué tal le ha ido esta semana? Pues bastante bien, gracias a Dios. Ha sido sin duda alguna una semana de grande bendición a través de esta lluvia que Dios nos da. Y como siempre lo he dicho, la lluvia siempre es necesaria, además del frío que está también agradable. Qué bueno. Y en esta ocasión tenemos otro estudio en nuestra lección que lleva por título Amor Pactual. Y esto es interesante porque el autor pone como texto base para este estudio el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23. Y él dice lo siguiente en esta parte. Respondió Jesús, el que ama o el que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y hablaremos y habitaremos con él. Prácticamente esto, hermano, vamos a verlo a continuación, cómo es que el amor de Dios se va desarrollando con base al libre albedrío, porque Dios respeta el libre albedrío que el ser humano tiene. Pero también vemos cómo es que las misericordias de Dios se presentan dentro del contexto del amor y todo eso. Ahora, para poner con base esto en el contexto, el amor del que se nos habla en la Biblia está con base al contexto o en el contexto del gran conflicto. Un punto muy importante porque a veces uno dice, ¿por qué me va mal si Dios me ama? ¿O por qué le va mal a las personas que sirven mucho a Dios? Y creo que este punto de amor, de libre albedrío, de el gran conflicto, presenta un aspecto que muchas veces nos hace dudar. Y presento acá el primer estudio de esta lección que el autor John Peckham nos trae, es el amor eterno de Dios. Quiero comentar algo. La realidad es esta. El amor de Dios es un amor verdaderamente interminable. Exactamente. Y el amor de Dios, si nosotros vamos al libro de Efesios, vamos a descubrir en el libro de Efesios que el amor es amplio, profundo, alto. Y entonces, el amor de Dios prácticamente nos da a entender que es un amor interminable, que como seres humanos tenemos una mente muy finita. Y si hablamos de Dios, pues Dios tiene una mente infinita. No podemos entender el amor de Dios tan profundamente. ¿Por qué? Porque el amor de Dios va mucho más allá de lo que realmente el ser humano puede pensar e imaginar en cuanto a su significado. Ahora, esto es importante porque usted lo presenta aquí y cuando leemos algunas citas como Salmos 33:5, Salmos 145:9, e inclusive vemos Ezequiel 33:11, algunas personas podrían llegar a pensar que Dios tiene un amor limitado en el sentido de que Dios nos ama, no le hacemos caso, nos deja de amar totalmente. Pero realmente vemos que el contexto bíblico nos presenta, como usted lo dice, como lo presenta Pablo en Efesios, que el amor de Dios es interminable. Ahora, acaba el punto. El amor de Dios no tiene condiciones previas. Dios nos ama tal y como somos. Sin embargo, en nosotros aceptar el amor, ahí está el meollo del asunto. Fíjate que a mí me llamó bastante la atención la cita que leíste en un principio. Me hizo recordar y me llevó a otra cita que se encuentra en el libro de Juan mismo, en el capítulo 14, del versículo 15, en cuanto a lo que estamos hablando respecto al amor. Nos menciona ahí, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, el amor de Dios es totalmente gratis, ¿verdad? Pero algo que tenemos que entender es que cuando Dios nos hace el llamado, ¿verdad? Es impresionante e interesante de que Dios no nos obliga. Es decir, Dios nos da, como lo mencionabas hace un momento, Dios nos da el privilegio y la oportunidad de tener el libre albedrío. Entonces, el amor de Dios va más allá, como decíamos, de lo que nosotros no podemos imaginar. Pero si Dios nos llama y nosotros como seres humanos aceptamos el llamado para poder seguirle, quiere decir que nuestra respuesta para con Él tiene que ser de total y completa obediencia. Y así lo menciona el versículo que acabo de leer. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, el resultado de amor de Dios para con el ser humano tiene que ser un resultado de amor, de obediencia. De otra manera, no tendría sentido
el llamado de Dios. Y con base a esto, usted podría, bueno, usted lo pone sobre la mesa y me gustaría llevarlo a lo que algunos han pensado o piensan que he escuchado, es que cuando Dios dice, yo te amo sin ninguna condición previa, el amor de Dios es incondicional, muchos lo entienden. Entonces puede hacer lo que quiera porque Dios siempre me va a seguir amando. Hay una equivocación ahí, porque realmente si bien es cierto, Dios nos ama, para nosotros disfrutar de ese amor, ocupamos nosotros, como usted dice, guardar los mandamientos de Dios. Bueno, tenemos que entender que en el amor de Dios existe una balanza. Sí. Por un lado tenemos la justicia y por otro lado tenemos la misericordia. No porque Dios nos ama tanto, demasiado, o sea, tampoco como seres humanos pecadores, nosotros vamos a dar rienda suelta a hacer y deshacer. No. De otra manera, estamos tomando el amor de Dios como algo sencillo, algo fácil, algo que me da por hacer lo que yo quiera. No es así. El amor de Dios, tenemos que entender que el amor de Dios, lo mencionamos ahorita, demanda obediencia. Pero vemos la balanza en el amor de Dios, que es justicia y misericordia. O sea, que si nosotros nos convertimos en personas desobedientes y no somos recíprocas a ese amor, pues Dios nos va a dar un jaloncito de orejas y nos tiene que recompensar de una manera, como dice la balanza, con justicia. Así es el amor de Dios. Hay una cita que pone aquí el autor que me gustaría leerlo y dice, sin embargo, si como individuos pudiéramos aprender a experimentar la realidad de ese amor, es decir, conocer por nosotros mismos el amor de Dios, cuán diferente sería nuestra vida y nuestro trato hacia los demás. Lo que venimos diciendo acá y lo que presenta la Biblia, porque igual eso lo dice textualmente, Así es que cuando nosotros disfrutamos o aceptamos el amor de Dios, eso implica cambios en nosotros, porque yo no puedo aceptar algo nuevo sin hacer cambios o sin que haya cambios en mí. Bueno, déjame decirte lo siguiente. Una de las cosas que nosotros los seres humanos tenemos que entender, los cambios vienen de adentro hacia afuera. Pero estos cambios son llevados a cabo por el Espíritu Santo. Es decir, nosotros como seres humanos no podemos llevar a cabo ningún cambio. ¿Por qué? Porque el amor del ser humano netamente natural es egoísta. Entonces, la tercera persona de la divinidad, que es el Espíritu Santo, es quien va a llevar a cabo esos cambios. ¿Dónde? Tanto en la mente como en el corazón. Entonces, tenemos que permitir que el Espíritu Santo lleve a cabo esa tarea. De otra manera, si no permitimos que el Espíritu Santo realice eso, no se va a ejercer ningún cambio. Entonces, lo interesante es permitir que el Espíritu Santo haga el trabajo, dejándole que Él haga lo que Él quiera. Y con relación a esto, porque el amor de Dios, dentro de lo que presenta John Peckham en el contexto de el amor y el juicio que lo presenta también la Biblia, presenta también otro aspecto importante, que es el aspecto pactual. Hemos abordado el tema de que el amor de Dios nos lleva o nos hace que cambiemos nosotros, no cambiemos nosotros, nos hace que cambiemos nosotros, el amor de Dios, y esto va consigo a un pacto, a los pactos que Dios hace tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y aquí me gustaría escuchar su opinión respecto a qué opina acerca del amor con base a pactos. Mira, si nosotros nos basamos en cuán inmenso es el amor de Dios, tenemos que entender que el amor de Dios es un amor ágape. Sí. El amor ágape es un amor netamente celestial. Dios quiere implementar ese amor ágape dentro de nosotros, pero demanda un pacto. El amor ágape demanda un pacto de correspondencia. Ahora, el amor de Dios no es egoísta. El amor de Dios no es egoísta porque el amor de Dios es muy abierto para con quienes nos rodean, pero no nomás para con quienes nos llevamos bien, no. El amor de Dios tiene que ser expresado aún hacia aquellas personas que son nuestros enemigos. O sea, no podemos nosotros encajonar, cerrar el amor de Dios dentro de un solo círculo vicioso en beneficio para nosotros mismos. No, el amor de Dios tiene que ser expandido hacia aquellos que inclusive nos aborrecen.
Porque la palabra de Dios dice, hay una cita en Mateo, no recuerdo la cita, pero dice ahí que debemos orar por aquellos que nos persiguen y ultrajan. Entonces, la base del amor de Dios es una base completamente celestial y que nosotros tenemos que corresponder. Hay un texto que usa acá el autor base para presentar el aspecto pactual que se encuentra en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, y él dice lo siguiente: porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y me gusta un texto, dice el versículo 9: conoce pues que Jehová es tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y aquí entra la base de la naturaleza de Dios, que no vamos a entender, pero podemos tratar de ver o visualizar algunas pequeñitas cosas acerca de su naturaleza. Vemos que la naturaleza de Dios no necesita nada del ser humano. Excelente. El ser humano no necesita, Dios no necesita nada. Para que Dios exista, Él existe por sí mismo. Él no necesita ni dar amor, Él da amor porque elige darlo. Él no necesita dar amor ni nada de eso para existir. Sin embargo, nosotros sí necesitamos dar amor para existir. Porque si nosotros no compartimos, no tenemos personas quien nos quieran o no tenemos personas a quien amemos, nos vamos a enfermar. Y ahí entra el punto de muchas enfermedades mentales, y es porque muchas veces se encierran en el egocentrismo, en el antropocentrismo. Entonces el ser humano sí o sí necesita, para que exista y para que viva, dar amor, y necesita del amor de Dios. Él sí necesita, Dios no necesita nada. Me llama la atención y me gustan las citas que acabas de leer. Nosotros podemos ver en Dios enorme cantidad de características especiales. Exactamente. Entonces, Dios es un Dios de talentos excepcionales, ¿verdad? Dios es un Dios de dones interminables. Pero con respecto a la cita que tú mencionas, nos da a entender de que Dios quiere que nosotros seamos ejemplo, así como Él lo está demandando a través de esta cita bíblica que estás mencionando. Dios todo el tiempo es fiel, todo el tiempo es fiel. Y si nosotros analizamos al ser humano, por X razón, cuando el ser humano llega a desconectarse de Dios, pierde muchas cosas. Si el ser humano era fiel, al momento que se desconecte de Dios, deja de ser fiel, llega a ser desobediente y llega de ser otras cosas. Entonces, nosotros tenemos que tomar muy en cuenta todos esos atributos que tiene Dios, que quiere que también nosotros tengamos. ¿Para qué? Para que los compartamos con aquellos que no lo conocen. Es bien importante recordar cuánto nos ama Dios como seres humanos que somos pecadores. Aquí hay algo que me gustó que el autor presenta, y él dice en esta frase: el amor de Dios no es condicional. O sea, Dios no nos dice, es que si tú necesitas ser rico para yo amarte. O sea, Dios no nos condiciona su amor. Sin embargo, dice, pero su relación de pacto sí lo es. O sea, dentro del pacto existen reglas, porque Dios tiene reglas para que funcione en armonía todo. Y Así para es. nosotros permanecer dentro de ese pacto, ocupamos obedecer las reglas. Porque pongo el siguiente ejemplo para los que nos escuchan. Es como cuando nosotros vamos a una cancha pública, ya sea de cualquier deporte, fútbol, básquetbol, béisbol, voleibol, etc. Cuando son canchas públicas, pues no cobran nada. O sea, uno puede estar ahí, entrar y no pasa nada. Como si nada. Como si nada. Ahora, para yo poder decir, voy a una cancha de fútbol y poder yo disfrutar de esa cancha de fútbol, ocupo saber jugar fútbol. No me cuesta nada entrar, pero para poder yo disfrutar del fútbol, ocupo saber jugar fútbol. Creo que va relacionado, o podría decirse que se compara un poquito más a esta parte. Bueno, déjame decirte, acuérdate que dentro del fútbol también hay reglas. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que tomar muy en cuenta en el establecimiento, en el lugar donde se va a jugar, donde se va a practicar el fútbol, el deporte. Entonces, tenemos que ver cuáles reglas son las que está demandando dentro de ese lugar. Porque si no obedecemos las reglas, ¿qué es lo que va a suceder?
nos van a expulsar, nos van a sacar. Exactamente. Entonces, es la misma comparación con Dios, ¿verdad? O sea, Dios, si no cumplimos con el pacto que Él quiere que llevemos a cabo con nosotros, ¿verdad? Viceversa. Entonces, va a suceder lo mismo. O sea, tenemos que ser obedientes en todos los aspectos que Dios realmente y verdaderamente está demandando. Y ahí entra el punto de el amor, y lo compara muchas veces la Biblia con el matrimonio. Porque creo yo, usted que tiene más experiencia en esa parte, Sí. creo yo que cuando una persona se casa por amor, va a comenzar a obedecer reglas sin que le cuesten. O sea, lo va a hacer por gozo, porque quiere hacerlo, porque ama a la otra persona. Sin embargo, si decimos, no, es que para casarte tienes que hacer estas cosas, y decimos, para que puedas vivir bien tienes que hacer esto, y si no amas a la persona, vas a decir, pero es que yo no disfruto estar con esa persona y eso me va a costar mucho. Creo que es lo mismo con Dios. Cuando uno va enamorándose con Dios, Dios dice, ok, tienes que reconocer que yo soy tu creador. Y Así está uno es. tan enamorado de Dios que dice, Así es, sí. Señor, tú eres mi creador. Y después dice, ok, yo quiero pasar todo un día completo contigo. Y tú estás enamorado tanto de Dios que pasas todo un día completo, no como una carga, sino como un privilegio de que estás compartiendo ese amor con alguien que amas más que a todas las cosas. Es que pasa un detalle bien importante. El pacto demanda compromiso. Exactamente. Y en un matrimonio, cuando tú haces las cosas por amor, la persona que es tu pareja, o sea, no tiene que decirte, oye, sabes que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer aquello. No, eso se nace. Eso le nace a la persona para qué? Para cumplir con aquel compromiso a la cual se llegó con la esposa o el esposo. Entonces, es bien interesante este detalle. O sea, cuando Dios vive, mora en tu vida a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, las cosas te van a salir solas. ¿Entendemos el detalle? O sea, las cosas nacen solas, ¿por qué? Porque ya las cosas, el Espíritu Santo las está llevando y las está haciendo dentro de tu ser, hacia afuera, para con quienes te rodean. Entonces, eso es precisamente lo que viene a honrar y glorificar a Dios. Cuando una persona que hace lo que Dios demanda, llega a ser obediente. Y ahí está el punto de por qué a veces decimos, es que Señor, ¿cómo que yo amo a mi enemigo y ore por él? Si dice lo que me hizo, y ahí entra el punto, o sea, porque a veces no tenemos el amor de Dios y nos cuesta mucho, es una carga. Es que a veces estamos malinterpretando el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor netamente del ser humano es egoísta. Yo amo a quien me ama y yo aborrezco a quien no me quiere. Entonces, el amor de Dios no es así. El amor de Dios es un amor ágape. El amor de Dios es un amor incondicional. Esa es la palabra. Y ahí O sea, entra el punto del por qué a veces encontramos textos que dicen, ¿y qué chiste tiene que tú ames a quien te amas? Los malos hacen eso. Dice, lo bueno de un cristiano hijo de Dios es que ames a quienes te aborrecen. Y ahí entra el punto, porque tú estás enamorado y creo que cuando una persona se enamora de otra persona, hace lo que la otra persona le pide hasta cierto punto y dice, es que no me gusta comer esto, pero pues vamos a probarlo por amor a ti. Y ahí entra el punto de cuando uno ama a Dios, uno hace lo que la Biblia le pide o lo que Dios le dice a través de la Biblia, a través de la oración, a través del Espíritu Santo, porque ama a Dios totalmente. es que cuando uno aprende a amar, así como a la persona y mucho más a Dios, quien es nuestro creador, la mera verdad, nuestra vida va a cambiar completa y totalmente en todos los aspectos. Entonces, no hay más que hacer lo que Dios nos manda, lo que Dios nos pide, lo que Dios nos dice. No hay más que eso. Es la mera verdad. Y aquí entra el punto porque la Biblia presenta el amor de Dios en un contexto de salvación. O sea, lo que Dios presenta y viene a dar y lo que refleja en la Biblia es como lo dice el Nuevo Testamento. Dios no retarda su promesa no porque Él sea tardado, sino porque Él ama a todos y quiere que todos se salven. Y el amor de Dios va enfocado en eso. Y yo encuentro que el amor de Dios está conectado con la salvación y la salvación comienza con Dios. Dios es el que da el primer paso. Sin embargo,
la perdición comienza con el ser humano. Porque si bien es cierto, Dios da el primer paso para salvar a la humanidad, el ser humano da el primer paso para que él mismo se pierda. Si nos damos cuenta, en el tiempo actual en el que estamos viviendo, mucha gente no cree, no, ni acepta tampoco, de que Cristo viene o está viniendo por segunda vez. ¿Por qué no creen y por qué no aceptan? Porque están viviendo en una zona de confort de tinieblas. Entonces, como están viviendo en ese tipo de zona, no quieren aceptar realmente el llamado que Dios les está haciendo para que se salven. Nosotros echamos un vistazo a la época de Noé. Tremendo esto. 120 años estuvo Noé predicando. Y en aquella época había mucha gente de igual manera, al igual que hoy, ¿verdad? Sin embargo, tristemente, en el arca únicamente llegaron a salvarse 8 personas. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con los demás? No creían, eran incrédulos. Veían a Noé que estaba martillando y construyendo aquella arca junto con otras personas. Y sin embargo, el Espíritu Profecía menciona que muchas de esas personas, de las que vivían en la época de Noé, que no quisieron aceptar el llamado, estuvieron ayudando a construir el arca. Sin embargo, no se salvaron. Está tremendo esto. Lo mismo puede y va a suceder en la época que vivimos. Muchos no quieren aceptar el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque quieren vivir una vida de pecado y completamente desenfrenada. Y ahí entra el punto, o sea, cuando Dios, que hablamos hace rato, cuando Dios hace un pacto con nosotros, porque ahora ya es un pacto individual, ya no es un pacto genérico de pueblos como lo hacían en la antigüedad, Dios demanda que le obedezcamos. El pacto lleva reglas, y esas reglas, en vez de traernos perdición o de encerrarnos en un solo lugar, esas reglas nos dan libertad. Porque ya ahora a través de las reglas nosotros podemos amar y conocer realmente lo que es realmente el amor. Y aquí va el punto de la salvación. Muchas veces nosotros decimos, es que el Señor hizo que nos perdiéramos. No, el ser humano se pierde porque Dios está ahí siempre ofreciéndonos, pero el ser humano es el que falla en ese sentido. Y aquí entra el punto. Cuando leemos algunos textos de la Biblia, pensamos que Dios limita su amor a algunos pocos, o algunos han de pensar que limita su amor a algunos pocos, pero realmente no. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel, eso es condicionado a si aceptamos o no nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero fíjate, si nosotros nos dimos cuenta en la lección, nos habla y nos menciona que hay personas que no se sienten dignas por el tipo de vida, por lo que han hecho gravemente, no se sienten dignas de que Dios los pueda llegar a perdonar. Entonces, ¿qué es lo que sucede en su mente y en su corazón? No quieren aceptar el perdón, el amor que Dios les está ofreciendo. O sea, tenemos una de las cosas que tenemos que entender es que Juan 3:16 nos dice claramente que Dios envió a su Hijo para salvar a todo hombre existente en este planeta Tierra. De tal manera amó Dios. Dios dio lo mejor. Dio a su Hijo para que todos nos salvemos. Pero ahí ya la decisión va a ser nuestra. La decisión va a ser de cada ser humano si la acepta o la rechaza. Pero recordemos también esto, que toda decisión tiene su consecuencia. Es más que la verdad. Traigo esta colación porque me gustó bastante, o me gusta esta analogía. Y la Biblia nos pide que prediquemos el Evangelio. Ese es el punto de la misión de todo cristiano. Incluso Ellen White, una autora bastante prolífera, ella dice que todo miembro nacido en el reino de Dios es un misionero. O sea, todos debemos de predicar. Sin embargo, muchas veces decimos, pero ¿cómo predico? ¿Cómo le hablo a otras personas? ¿Cómo le hablo a mis enemigos? ¿Y cómo es que quiero que esa persona me hizo un mal llegue al cielo a habitar conmigo? Bueno, el punto está en la ley de Dios. Cuando nosotros vamos primero a la cruz, que es lo que debemos de ir primero a Cristo, a encontrar a Cristo, nos lleva a la cruz. Cristo murió por nosotros. Y entonces, si Cristo murió por nosotros, ¿qué pagó?
Bueno, vamos a Romanos y encontramos que Pablo dice que Dios pagó nuestros pecados. Jesús vino a morir por nosotros, por nuestros pecados. Y esa historia la relata toda la Biblia, literalmente. Y entonces vamos al punto de, ¿y entonces qué es pecado? Bueno, vamos a la Biblia y encontramos que pecado es ir en contra de las reglas de Dios. Y entonces vemos, ¿y cuáles son las reglas? Bueno, Éxodo 20 y Deuteronomio 5 nos plantean cuáles son las reglas de Dios. Y ahí está algo muy interesante que yo presento, o que yo me gusta mucho. Primero presenta 4 mandamientos respecto a Dios. Así es. Y después 6 para la humanidad, 6 para nuestros semejantes. Entonces, si queremos nosotros predicar el Evangelio con base a la ley de Dios, tenemos que primero amar a Dios para poder amar a nuestros semejantes. Porque inclusive Jesús resume los 10 mandamientos en 2. Amarás a tu Dios como a ti mismo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una de las cosas que tenemos que entender es que los primeros 4 mandamientos, ¿verdad?, tienen que llevarse a cabo primeramente, después, para poder nosotros llegar a amar a nuestro prójimo. Exactamente. O sea, el ser humano tristemente mira las cosas de otra manera, a diferente del cristiano. Entonces, cuando Dios nos da la ley de los 10 mandamientos, es porque Él está colocando y poniendo un cerco protector para nuestro propio bien. Los 10 mandamientos son para nuestro propio bien, para nuestro propio beneficio. Pero la persona que vive en tinieblas, que vive en el mundo, no lo va a entender. Porque como dice Pablo, es algo que no entiende, que no acepta. ¿Por qué? Porque viven en sus caminos de pecado. Entonces, Dios nos dio estas 10 reglas de 10 mandamientos para nuestro propio beneficio. ¿Por qué? Porque es un cerco protector poderoso para con el enemigo. Exactamente. Así de sencillo. Sí, y realmente esto lo trae a colación John Peckham acá, que si nosotros conocemos el amor de Dios, lo experimentamos totalmente y sabemos a qué sabe el amor de Dios, tenemos que compartir ese amor de Dios con otros. Y muchas veces el amor de Dios nos lleva a perdonar a otras personas, y plantea acá la historia o la parábola de un hombre que le debía mucho dinero al rey. Eso está tremendo. Yo lo estuve analizando y a veces puede llegar a pasar a nosotros. Por eso tenemos que ser bien cuidadosos al respecto. Exactamente. Entonces, llega el punto en el que presente dice, un hombre le debía mucho dinero al rey. El rey dice, bueno, toda tu vida te vas a llevar pagándome esto. Mejor vete, te perdono la deuda. Pero después va con otro que le debía poco dinero y lo mete a la cárcel. Y aquí va el punto. A veces nosotros no queremos perdonar poquitas cosas cuando Dios nos perdonó una inmensidad. El amor de Dios, como decíamos en un principio, es interminable. Y el amor de Dios va más allá. ¿Por qué? Porque así como una persona que fue asesina, así como una persona que robó, tienen derecho a la misericordia de Dios. Y a veces nosotros, humanamente hablando, los seres humanos no entendemos y podemos llegar a juzgar o sojuzgar y a decir, ¿cómo puede ser posible que aquella persona que mató se esté bautizando? ¿Cómo puede ser posible que aquella persona que robó tanto a mi familia haya aceptado a Cristo y se esté bautizando? Hermanos, tenemos que entender, amigos, tenemos que entender que en el cielo va a haber cosas que no vamos a entender. Va a haber sorpresas, en pocas palabras. Exactamente. Así es. Prácticamente hablar del amor de Dios es hablar de cosas inimaginables, interminables, como usted decía, cosas infinitas. Sin embargo, hemos abordado aquí pequeñísimos rasgos, hermano, pequeñísimos rasgos acerca del amor de Dios. Es más, no hemos ni analizado un pasaje completo así, en su total magnitud. Pero realmente, para la audiencia que nos escucha, realmente esto es solamente, como decíamos, un resumen un poquito más ampliado acerca de la lección. Así es. Entonces, les invitamos a estudiar la lección. Realmente está muy, muy buena. Es una lección muy, muy, benéfica, muy benéfica. Interesante. Muy interesante. Y fortalecedora de igual manera. Exactamente. Igual les invito por ahí,
a investigar un poquito más acerca del amor de Dios, a leer más acerca del amor de Dios, qué dice la Biblia respecto al amor de Dios. Y si tiene espacio por ahí, le invito a comprar algunos libros de John Peckham. Por ahí, John Peckham es el autor de esta lección, y él presenta algunos libros como Theodicy of Love, cómo es que el amor de Dios se presenta en el marco del gran conflicto. Y están muy buenos, hermano. Creo que son muy benéficos para entender esta parte de qué es el amor de Dios y cómo es que podemos nosotros entablar esa relación con nuestros semejantes, que a veces nos cuesta muchísimo. Y es que la verdad, tenemos que profundizarnos en las cosas celestiales, en las cosas divinas. Tenemos que profundizarnos para que vengan los cambios en nuestra vida diaria. Exactamente. Y en resumen, podría yo resumir esta lección en 4 puntos. Número 1, el amor de Dios es incondicional, no tiene condiciones previas. No importa nuestro estatus, nuestra forma física, nuestro nivel de académico. El amor de Dios siempre es igual para todos. Así es. Número 2, el amor de Dios está basado en pactos, Dios, este pacto personal con cada uno. Y ese pacto tiene reglas. Las reglas que encontramos en el pacto que Dios hace con nosotros están en los 10 mandamientos. Número 3, el amor de Dios nos va a amar siempre en cualquier circunstancia. Incondicionalmente. Exactamente. Pero en este punto 3 también incluye la parte de que todo depende del ser humano. En el sentido de que si lo aceptamos o no. Así es. Dios nos ama, pero ahí está nosotros, depende. ¿Queremos ser salvos o no? Ahí está el ser humano el que decide sí o no. Está en el aceptar o rechazar. Exactamente. Entonces ahí Dios nos ama, Dios pone todo, nos pone la portería, pone el gol, todo ahí. Solo hace falta que nosotros querramos patear la pelota. Y punto 4. Así como Dios nos ha amado y nos ha perdonado mucho, nos invita a poder amar y perdonar a otros. Ese es el punto del reflejo del amor de Dios. Y eso es lo complicado, hermano. Hagan hecho lo que han hecho con nosotros. Exactamente. Tenemos que estar empapados, tenemos que estar llenos del amor de Dios para poder nosotros llegar a ¿qué? A perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Exactamente. Pero estos 4 puntos no los podemos entender completamente si el Espíritu Santo no está en nosotros. Amén. Porque como dice Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. Ese es el punto del novio del asunto. Sin Cristo, sin el Espíritu Santo, sin Dios, no podemos hacer nada. Entonces, les invitamos a estudiar la lección. Esta lección es muy interesante. Y pues estaremos la siguiente semana con otro capítulo más acerca de el amor de Dios y la justicia. Que Dios les bendiga. Dios bendiga. Amén.